En la hermosa sesión y maratónica que tuvimos ayer en la Universidad Central, me di cuenta que realmente Bengoa era una de esas luminarias que han hecho de nuestra casa de estudios la casa que vence las sombras. Modestamente traigo aquí una ponencia, José María Bengoa el nuestro, elegía en ocasión de su centenario. Quisiera dedicarla a la señora Maya Rentería de Bengoa, su compañera de siempre. En el año 2000, en la ciudad de Bilbao, entró el doctor José María Bengoa al mundo de la trascendencia inmaterial. Estaba por cumplir 97 años. Allí contemplaba las verdes colinas de su ciudad natal, entrelazando sus visiones con la añoranza de su país de acogida, Venezuela. Me decía siempre que él era vasco y venezolano y vasco en igual medida. Esa ponderada partición del sentimiento entre dos realidades contrastantes, más que una atadura inmovilizante, fue elástico ligamento para la acción concertada de músculo y cerebro en pos del bienestar de sus conciudadanos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, decía el poeta Jorge Manrique. En mi opinión, más que un curso lineal, la vida de Bengoa parece desarrollarse como un conjunto de círculos concéntricos, ya que sin perder de vista el centro geométrico de la circunferencia, fue ampliando el diámetro de la esfera de sus influencias y concomitantemente la trascendencia de sus objetivos. Muy pronto, tras recibirse de médico, estalla la Guerra Civil Española y asume la organización de la unidad militar del Ejército Vasco. Allí desarrolló sus dotes de organización y su don de mando. El descalabro de las filas republicanas lo llevó al exilio en Francia, donde inicia su periplo hacia Venezuela. Con perseverancia logra colocarse como médico rural en la población de Sanare, en el estado Lara. Esta pintoresca población en 1938 parecía vivir todavía como en el siglo XVII. Él se aprovechaba siempre de toda ayuda que podía encontrar. En Sanare reclutó a los curanderos y comadronas y a un sacamuelas con quien visitaba los caseríos a caballo. En una entrevista señaló que aprovechaba las visitas a los enfermos para conversar con los curanderos locales y con las comadronas empíricas. Estas asistían los partos, por lo que le sirvieron de gran ayuda en la vacunación infantil. Algunos médicos criticaron su actitud. Él les comentaba y les trataba de convencer de que aquella gente no tenía otro recurso médico. En su modesta opinión, decía, es mucho mejor morir por equivocación que por abandono. En Sanare también habría podido el cineasta Luis Buñuel rodar otro documental como aquel de 1927 titulado Las Urdes, Tierra sin Pan. Bengoa señala que allí se encontró con niños gravemente desnutridos. Como escribí recientemente, Bengoa entonces se centra en los niños. El bullicio del recreo que caracteriza los recintos escolares no se escuchaba en Sanare. El hambre y la fatiga mantenían a los niños en un letargo sobrecogedor que los hacía permanecer sentados en silencio en las aceras frente a la humilde escuela del pueblo. Cuando las lluvias acentuaron la incomunicación de esta población, convirtió al sanatorio en un improvisado centro de recuperación nutricional para recluir allí durante 8 horas diarias a los niños gravemente desnutridos, a los que era necesario suministrarles 3 o 4 comidas al día. Los niños mejoraron enormemente. Como Newton con su manzana, esta observación marca el punto de inflexión en la carrera de Bengoa. El combate de la desnutrición signará para siempre su devenir profesional. El giróscopo que habría de orientar su curso vital había encontrado el centro de su circunferencia.
Su experiencia allí se recoge en el libro Medicina Social en el Medio Rural Venezolano, que le sirve de pivote para alcanzar una nueva dimensión en su esfera. Trasladado a Caracas, desde la sección de nutrición del Ministerio de Sanidad, emprende un estudio sociosanitario en la barriada popular del Guarataro. Este asentamiento humano seguramente era más populoso que Sanare. Bengoa descubre que en este barrio marginal, clase media y obrera, la ingesta de alimentos no aportaba suficientes calorías para satisfacer los requerimientos de los pobladores. La mitad de ellos no consumían carne y un tercio no tomaba leche, aunque de sus exiguos salarios, más del 60% se iba en gastos de alimentación. Los cambios políticos y sociales acontecidos en Venezuela después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 delinean nuevas oportunidades y amplían horizontes. En rápida sucesión, Bengoa se incorpora al Instituto Pro Alimentación Popular, que al poco tiempo da paso al Instituto Nacional de Nutrición. No es de extrañar entonces que entre las iniciativas del nuevo ente estuvieran la creación de una red nacional de comedores escolares y populares y que por iniciativa de Bengoa se añadiera un vaso de leche al almuerzo de los niños escolares. Al decir de Ciro Alegría, connotado novelista peruano, el mundo es ancho y ajeno. Como los comuneros andinos de la localidad de Rumi, Bengoa se nos fue a otra parte. No por desarraigo o por persecución, como cuando salió de España, sino por acopio de méritos. En 1955, Bengoa llega a Ginebra, a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Se incorpora como asesor interregional de nutrición. Su misión, asesorar a los países en vía de desarrollo en programas de nutrición. Inicialmente revisa informes y estadísticas y percibe el divorcio que existía entre las actividades de nutrición y aquellas de salud pública. Los centros de atención pública en Asia y África carecían de programas nutricionales preventivos. En 1956, durante un curso de nutrición en Marsella, patrocinado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO y dirigida a médicos franceses que trabajaban en las colonias de África, se le presenta la oportunidad de exponer sus ideas. En una ponencia titulada Nutrición en Salud Pública, plantea la necesidad de organizar centros de atención nutricional como aquel que había implementado en Sanare casi 2 décadas atrás. La iniciativa fue aceptada y ampliamente difundida en África, ya que reducía los costos de la atención hospitalaria. En un periplo por África llegó a conocer a Cicely Williams, la famosa pediatra inglesa que años antes había descrito el kwashiorkor. Fue en Tanganica, la actual Tanzania. En una aldea rural la encontró pesando bebés en una rústica balanza que colgaba de un árbol. Sin entrar en las diferencias de criterio que pudieron existir entre ellos, ese encuentro, según él describe, fue casi como un choque de trenes entre la visión casi centrada de Cicely en el kwashiorkor y la visión del doctor Bengoa como un síndrome pluricarencial. Sin embargo, ellos consideraron que era necesario un enfoque comunitario con prioritaria participación de las madres para abordar satisfactoriamente la desnutrición infantil. 1960 encuentra a Bengoa como asesor regional en la Oficina Sanitaria Panamericana, incorporando su accionar al continente americano. Realizó viajes importantes a México, Centroamérica y Haití y el altiplano andino. Visitó el nordeste de Brasil en un periplo casi semi-privado, sin contar con mucho apoyo oficial. Sus propuestas para abordar los problemas de desnutrición en esa zona del país suramericano nunca fueron implementadas. En México conoció al doctor Federico Gómez y a su discípulo Joaquín Cravioto. Del primero conoció la llamada clasificación de la desnutrición en grados
la cual en esa época le pareció apropiada si se consideraba que todas las formas clínicas de desnutrición eran causadas por el hambre. Del segundo recibió información relativa a sus estudios de nutrición y desarrollo mental. Aunque resultaba difícil separar los efectos específicos de la desnutrición de aquellos de índice cultural y social, era cierto que el niño desnutrido presentaba trastornos de conducta y aprendizaje, los cuales eran importantes de atender para lograr su recuperación durante la terapia nutricional. Hoy en día, en los centros de recuperación nutricional, las actividades planificadas procuran incluir todos los aspectos del desarrollo biológico, psicológico y social de los niños, como la recuperación médico-nutricional, psicológica y familiar, siendo fundamental la incorporación de las madres. Poco después, se posesiona como jefe de la unidad de nutrición en la Organización Mundial de la Salud. Su esfera ya alcanza la escala planetaria y sus competencias abarcan los 5 continentes. A pesar de que cada uno de estos saltos imponía nuevos retos, nunca perdió de vista la razón de ser de médico social, y los niños continuaron siendo el centro de su preocupación. Los centros de atención nutricional integral, como el que organizó en Sanar en 1938, adquieren organicidad y se desparraman por todo el mundo, incluida Venezuela. Bajo su influjo se funda en 1966 el Centro Clínico Menca de Leoni, ubicado en Caracas, con la finalidad de combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, especialmente los niños menores de 7 años. Este fue el proyecto piloto para el estudio de las enfermedades asociadas a problemas de nutrición, con acciones en el ámbito clínico, docente y de investigación. En el ámbito privado destaca el Centro de Atención Integral Infantil de Antímano, Cania, de la Fundación Polar, el cual inició sus actividades en 1995. Siempre recordaba su viaje a la India. Allí se preocupó por el fomento de la lactancia materna, los programas de inmunizaciones, el suministro de hierro a las embarazadas y la suplementación de la dieta con una fuente rica en proteínas como las leguminosas. A pesar de su gran influencia, el ministro de Salud le otorgó 1 minuto para que le diera una recomendación nutricional para su país. Bengoa, sin vacilar, le dijo: "Sir, more beans and less expensive". Más caraotas y más baratas, por favor. Después de casi 20 años en Ginebra, la vida de Bengoa torna, como las estrellas del universo, un curso en reversa. Comienza a reducirse de nuevo el diámetro de su esfera. Regresa a Venezuela en 1973 y se encuentra un país muy diferente de aquel del que había salido en 1954. Bengoa señala que llevaba las alforjas llenas de ideas y experiencias acumuladas durante su periplo internacional. Consideró que el INN de la época mostraba una desoladora perspectiva y se va al CONICYT. Desde allí motoriza 2 programas, uno de salud junto a Jacinto Convit y otro de nutrición conjuntamente con Eleazar Larapanti. También se incorpora al posgrado de Planificación Alimentaria y Nutricional PAN de la UCB, el cual era coordinado por Werner Jaffe. Después de la muerte de Francisco Franco, al final del periodo de transición, regresa a Bilbao en 1979 y participa como viceasesor durante 8 meses al año en la formación del Servicio de Sanidad durante el gobierno del Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Este emprendimiento, según señala, le dejó un sabor agridulce debido a las diferencias de criterio con los gobiernos regional y local. En 1983 comienza a echar el resto en Venezuela. Acepta la dirección ejecutiva de la Fundación Cavendes. Esta fundación, financiada por la sociedad financiera homónima, le sirve de palestra para conectarse de nuevo con los profesionales de nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición y el Alto Gobierno, con lo cual logra hacer realidad importantes iniciativas. Se crea el programa de alimentos estratégicos PROAL, que vendía a través de una extensa red de pequeños comercios ubicados en barrios y caseríos
los cuales en el año 2001 habían alcanzado la cifra de 18.000, para vender en ellos la canasta básica de 8 alimentos básicos para satisfacer los requerimientos mínimos de la población: harina de maíz, arroz, aceite, azúcar, granos, caraotas y frijoles, sardinas, leche y mayonesa, con descuentos del 30 al 40%, obtenidos gracias a una política de pronto pago al contado y eficientes redes de transporte y distribución. En ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación, realizada en Roma en 1996, motoriza la creación del Consejo Nacional de la Alimentación. Este organismo interinstitucional fue creado por decreto del Ejecutivo Nacional de 1995. Su misión era promover la seguridad alimentaria de la población, garantizando el suministro suficiente de alimentos para cubrir los requerimientos y su accesibilidad física y económica. Un objetivo fundamental del Consejo era el de procurar la autonomía del sistema agroalimentario venezolano en función de una agricultura tecnificada, sostenible y rentable. Las actividades del CNA se desarrollaron en 2 periodos, 1995 a 97 y 1999 a 2002. La falta de apoyo en las altas esferas del gobierno motivaron la desaparición física de este organismo. No creo necesario convencerlos de cuánta falta nos hace todavía una instancia de las características del CNA, ya que el suministro de alimentos es errático, poco asequible y dependiente de las importaciones. A juicio del propio Bengoa, el programa de la Fundación que tuvo mayor repercusión nacional e internacional fue el de las guías de alimentación, concebidas para uniformar el mensaje educativo en materia de alimentación y nutrición. Con ellas se procuraba que la población superara los mínimos en materia de nutrientes y que las recomendaciones fueran las mismas para los ricos y para los pobres. La Fundación Cavendes dejó una profunda huella, la cual quedó recogida en diversos volúmenes, monografías, simposios y talleres. A través de ella, Bengoa y un destacado grupo de colaboradores lograron colocar a Venezuela otra vez a la vanguardia del sector alimentación-nutrición en América Latina. Su influencia permeó hacia toda Iberoamérica. La obnubilación política en la Venezuela de finales del siglo XX dio al traste con esta hermosa iniciativa. Apenas comenzado el siglo XXI, se ordena la disolución de la Fundación Cavendes. Entonces nos resistimos a ver este sueño perecer. En concurrida asamblea me correspondió el honor de solicitarle al doctor Bengoa, en representación de los asistentes, que nos prestara su nombre para enfrentar desde la Fundación José María Bengoa los retos de este presente en los cuales nos ha tocado actuar. Sabíamos que era una decisión difícil. Sin embargo, no dábamos un salto al vacío. Muy por el contrario, contábamos con un acervo de experiencias que garantizaban el éxito en esta nueva etapa y hacían justicia al aporte que hizo la Fundación Cavendes. Esto es lo que se tiene y lo que se presentaba en ese momento: prestigio, liderazgo, excelencia. Bengoa señaló que este gesto lo había conmovido profundamente. Después de 13 años, la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición sigue en pie. Hemos cosechado muchos logros y otras muchas iniciativas se han quedado en el tintero. Es necesario agradecer a quienes nos han apoyado, financiando proyectos, favoreciendo iniciativas o simplemente aportando trabajo voluntario. Nuestra fortaleza, la educación comunitaria y la alimentación y nutrición, ya en la pequeña escala de escuelas y comedores, o la campaña masiva que se desarrolla en alianza con la farmacia SAS. Un gran éxito lo constituyó la realización del primer foro de la Fundación Bengoa para Alimentación y Nutrición, llamado Retos y Compromisos, realizado en el año 2005. A juicio de Nebrin Scrimshaw, destacado nutricionista internacional, aquel fue el mejor congreso de nutrición al cual había asistido en mucho tiempo. 8 años han transcurrido antes de que podamos realizar con este evento otro de similar envergadura.
Nos emociona y nos conmueve que tras un titánico esfuerzo de la Junta Directiva y del Comité Organizador, se haya podido rendir este sencillo pero sentido homenaje al maestro José María Bengoa. Desde esta, su casa, seguiremos custodiando su memoria y dándola a conocer a las nuevas generaciones. Así como Sanare lo nombró hijo ilustre, Venezuela tiene una gran deuda de gratitud con él que todavía no alcanzamos a saldar. Este resumen de la trayectoria de Bengoa, necesariamente incompleto. Cada faceta de su vida es un mundo de anécdotas, conocimientos y reflexiones. Hacia el final de su vida se radica en Bilbao, junto a Maya, su compañera de siempre. Fue esta ciudad la que lo vio nacer un día domingo 20 de abril de 1913. Un día sábado, a fin de semana, nos dejó para siempre. Era el 16 de enero de 2010. Muchas fueron las expresiones de duelo al momento de su partida. Su amigo, el padre Rafael Baquedano, que nos acaba de llegar a acompañarnos, en la homilía pronunciada en la capilla del Colegio San Ignacio de Caracas, citó un pasaje del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres, aquellos hombres de bien, sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa a hijos y nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y jamás se extinguirá. En Bilbao escribía Iñaki Azcuna, exalcalde de dicha ciudad, señalando que Bengoa ejerció de verdadero maestro, tenía una gran experiencia internacional y su perspectiva fue tan universal que ejerció su magisterio en la sanidad y en la vida. Hoy lo recordamos con afecto y con respeto y le pedimos que desde esa morada en que habita nos aliente a continuar para hacer de Venezuela un país libre de desnutrición, donde niños, jóvenes y viejos podamos sonreír. En verdad es harto consuelo su memoria, pero su ausencia nos deja un gran pesar. Viva por siempre en nuestros corazones. Muchas gracias.